Ha comenzado la era de la confrontación espiritual. No es la trama de una superproducción, es la realidad profunda de nuestro presente. Mientras el mundo se consume en la distracción del drama político y las turbulencias financieras, una lucha de más intensidad se libra en lo invisible. ¿Cuál es entonces el verdadero objetivo de las élites? No es el simple poder material o la riqueza visible. Según las profundas visiones, el premio es aquello que no se puede fabricar, no se puede quitar o decretar. Es lo único que posees y que contiene el poder supremo en tu alma. El plan para capturarla se está ejecutando ahora mismo. Lo que estás a punto de descubrir no es una simple hipótesis, es una radiografía de la guerra invisible por tu ser esencial. Quien supo ver la arquitectura espiritual tras nuestra realidad tangible, anticipó una batalla definitiva, no en algún futuro distante y mítico, sino desplegándose justo en este instante mientras escuchas. La pregunta crucial no es si esta guerra existe, sino si estás dispuesto a ver realmente el tablero y las piezas en juego. En los próximos minutos, vas a conectar puntos que transformarán radicalmente tu percepción del mundo, no a través de teorías de conspiración, sino al comprender las leyes espirituales desveladas. Lo que oirás no te dará consuelo, te ofrecerá claridad sobre las fuerzas que operan justo bajo el velo. El objetivo real no está en los indicadores bursátiles o los debates parlamentarios. Esos son solo las herramientas, las sombras en la pared de la caverna. El premio final es el alma humana misma. Es una guerra por las facultades que te definen como humano, la capacidad de pensamiento independiente, de sentir emociones auténticas y profundas, y el poder de actuar conscientemente desde una convicción interior. Hay entidades muy poderosas que trabajan activamente para fragmentar estos tres pilares, para diluirlos y finalmente para extinguirlos. Esto no es malicia aleatoria, es porque un ser humano integrado y despierto es la más grande amenaza para ciertas jerarquías espirituales. Una persona que comprende su propia naturaleza divina ya no puede ser pastoreada, gestionada o controlada. Se vuelve soberana. Se han identificado dos fuerzas cósmicas opuestas que buscan impedir el despertar. Una fuerza de la inteligencia gélida y cristalina, del materialismo absoluto. Esta fuerza es la contable cósmica que quiere convencerte de que no eres más que una máquina biológica, una suma de algoritmos, un consumidor inútil, sin espíritu, sin alma, sin un destino eterno. Esta creencia te hace tan predecible y controlable como un simple hardware. En el otro extremo está la fuerza de la luz falsa y seductora, de las ilusiones espirituales que inflan el ego, sin requerir una verdadera transformación interna. Esta fuerza te ofrece trascendencia sin esfuerzo, éxtasis sin responsabilidad, una huida de la realidad en lugar de una transformación de la misma. Ambas fuerzas, a su manera, cooperan para asegurar que nunca descubras ni encarnes tu verdadero yo soberano. La élite humana es aquella consciente de estas dinámicas ocultas. No todos los políticos o CEOs conocen este secreto, pero los verdaderos arquitectos del sistema comprenden la anatomía espiritual humana y usan este conocimiento como su arma principal. Saben que una persona desconectada de su alma es una persona sin brújula interior, sin genuina libertad. Saben que un individuo que solo cree en la voluntad del mundo material permanecerá siempre orientado hacia lo externo, desesperado por el estatus, los bienes de consumo y la validación externa. Esta dependencia es el aire fabricado que todos nos vemos obligados a respirar. El materialismo moderno no es un simple defecto científico neutral, es una estrategia espiritual brillante, ejecutada por fuerzas que actúan a través de instituciones humanas que sirven a este impulso. Si estás convencido de que solo eres una bolsa de reacciones químicas, ¿por qué buscarías un propósito superior? ¿Por qué te alzarías contra la tiranía y la injusticia, si al final todo es insignificante? El materialismo es un anestésico espiritual, paraliza la voluntad humana, esa misma fuerza anclada en nuestra conciencia del yo. Sin una voluntad consciente y activa, no hay verdadera libertad. Y ese es el objetivo preciso, crear una humanidad que parezca tecnológicamente divina, pero esté espiritualmente vacía. Una humanidad que pueda calcular la distancia a una estrella, pero que ya no pueda sentir empatía, que pueda explicar cada proceso biológico, pero no entienda nada de su propio propósito. Mira nuestro sistema educativo actual. Hace más de un siglo se advirtió que su estructura no fue diseñada para formar pensadores libres y soberanos, sino más bien empleados obedientes. A los niños se les entrena para absorber y repetir información bajo demanda, y para obedecer a las figuras de autoridad, no para pensar críticamente, no para cuestionar la premisa, no para actuar desde su propia brújula moral interna. Esto es intencional. Una persona que aprende desde la infancia a externalizar su autoridad continuará, ya adulto, mirando hacia afuera en busca de guía,
siempre preguntará, ¿qué se supone que debo hacer?, en lugar de interrogar, ¿qué exige mi propia verdad interior? Junto a este frío materialismo, la élite emplea otra arma todavía más potente: el miedo. La influencia de una de estas fuerzas se amplifica a través del miedo. El miedo te drena física y psíquicamente de tu centro de poder. Una persona aterrorizada no puede pensar con claridad. Se reduce a sus instintos reactivos más básicos. Busca un salvador, un protector, y felizmente intercambiará su libertad por la promesa de seguridad. Se advirtió que cualquier sociedad mantenida en un estado de ansiedad constante y de bajo grado se prepara para el control totalitario. Miedo a la enfermedad, miedo a la ruina financiera, miedo a la exclusión social. Estas ansiedades no surgen por sí solas, se están cultivando activamente. Son parte de una campaña sistémica para quebrar tu equilibrio interno. Considera la función de los medios de comunicación masiva. Se vio su potencial como una herramienta para la hipnosis de masas. Hoy, ese potencial se ha manifestado más allá de las advertencias más oscuras. Quienes controlan la narrativa, controlan la realidad percibida. La élite utiliza un ciclo de 24 horas los 7 días de la semana de titulares alarmantes, imágenes emocionalmente cargadas y narrativas divisorias para sostener una atmósfera permanente de crisis. Cada amenaza potencial se magnifica. Cada solución implica más control. El objetivo no es informarte, es mantenerte emocionalmente desestabilizado. Una persona en ansiedad crónica pierde el acceso a su propia sabiduría intuitiva. Se vuelve totalmente dependiente de las mismas autoridades que le dicen qué sentir, qué pensar y cómo actuar. El miedo más profundo y poderoso que se cultiva es el miedo a la muerte. Según la ciencia espiritual, la muerte no es la aniquilación, es una transición, un umbral hacia otras formas de conciencia. Pero la doctrina materialista niega esta verdad con feroz intensidad. Si la muerte es el fin último y absoluto, se convierte en la herramienta definitiva del terror. Y una persona con miedo a morir sacrificará cualquier dignidad o libertad solo por prolongar su existencia biológica un día más. Este es el chantaje existencial supremo y mantiene a la humanidad encadenada. Esto fue visto como una estrategia central. Niega la inmortalidad del alma, y puedes domesticar al ser humano con su terror al vacío, pero el miedo no basta para su plan. La élite también confía en la fragmentación de tu conciencia. Se describió a un ser humano sano como un todo integrado, donde el pensar, el sentir y el querer o hacer están en armonía, guiados por el yo consciente. Nuestra civilización moderna es una máquina diseñada para desgarrar estas tres facultades. Se te anima a pensar en una cosa, sentir algo distinto en tu corazón y hacer otra cosa para pagar las cuentas. Esta profunda decisión interna no es accidental, se cultiva en la persona internamente fracturada, no posee poder real, es consumida por sus propios conflictos internos. Su fuerza vital se disipa antes de poder ser dirigida hacia una acción voluntaria y consciente. La extrema especialización de las carreras, el bombardeo constante de información contradictoria, el diluvio digital de distracciones, todo sirve para fragmentarte. No se supone que te sientas completo. Estás destinado a estar en constante cambio entre roles, usando diferentes máscaras, pero nunca te detienes a preguntar quién es el que las lleva puestas. Se llamó a esto la estrategia de la disociación. La cabeza se separa del corazón y el corazón se separa de las manos. Si no puedes sentir lo que piensas y no actúas según lo que sientes, ya no estás entero. Y una persona incompleta nunca puede ser libre. Otra herramienta esencial es la distracción perpetua. Se enseñó que la atención humana es la puerta de entrada al yo superior. Cuando estás totalmente presente en un momento de pura concentración voluntaria, tocas tu esencia espiritual. Esto es lo que debe evitarse a toda costa. La élite ha diseñado un mundo de estímulos continuos a los pings, las notificaciones, el scroll infinito, la indignación fabricada, el escándalo de turno. Todo está diseñado para asegurar que nunca te detengas, que nunca encuentres el silencio y que jamás vuelvas a casa a ti mismo, porque en ese silencio podrías realmente conocer tu verdadero ser, y ese encuentro es profundamente peligroso para cualquier sistema que quiera controlarte. También se refirió a la sistemática destrucción de la memoria humana. Nuestro cuerpo etérico es el portador de nuestras fuerzas vitales y de la continuidad de nuestra biografía. Es la memoria del alma, pero toda nuestra cultura trabaja en contra de esta continuidad. Todo debe ser rápido, nuevo y desechable. Se rompen las relaciones, se ridiculizan las tradiciones, y la historia se reescribe o se borra. Este desarraigo es estratégico. Una persona sin raíces, sin un sentido de la historia, sin una memoria viva de su propio desarrollo o de las luchas de sus ancestros, está completamente desorientada. Vive solo en el destello efímero de la hora,
y es perfectamente maleable a cualquier nueva tendencia o ideología que se le impulse. Ahora entramos en una capa aún más profunda de este final espiritual: la tecnología. A principios del siglo XX, se emitió una severa advertencia sobre una época inminente en que las máquinas comenzarían a imitar y luego a reemplazar las funciones espirituales humanas. A esto se le llamó la seducción de la inteligencia fría y desapasionada. Lo que hoy llamamos inteligencia artificial es la manifestación más pura de esto. Es lógica sin amor, eficiencia sin empatía, cálculo sin conciencia. La élite impulsa el rápido desarrollo de la IA, no por razones humanitarias, sino porque comprende un principio oculto fundamental. Un músculo no utilizado se atrofia, y el músculo de la contemplación humana, del razonamiento moral, de la intuición, se atrofia deliberadamente cada vez que subcontratamos una decisión a un algoritmo. Cuando externalizas tu pensamiento, pierdes gradualmente la capacidad misma de pensar. Cuando un algoritmo decide lo que ves, con quién te relacionas y lo que crees, ya no estás ejerciendo tu libre albedrío. Se vio que el peligro no era la tecnología en sí, sino nuestra dependencia de ella y nuestra incapacidad final para distinguir entre el espíritu humano vivo y la fría imitación mecánica. Otra faceta de este control tecnológico es la vigilancia total. Se enseñó que un ser humano requiere espacios privados, momentos de pasar desapercibido para cultivar y fortalecer el yo. El santuario interior del alma necesita protección del mundo exterior. Sin embargo, la élite construye rápidamente una sociedad donde la privacidad es una reliquia. Cámaras en cada esquina, huellas digitales que rastrean cada clic, datos de comportamiento recopilados y analizados. El objetivo aquí no es solo controlar tus acciones, es controlar la posibilidad misma de que desarrolles un yo auténtico. Cuando sabes que siempre te están observando, dejas de actuar naturalmente. Empiezas a actuar. Te conviertes en una máscara. Tu yo verdadero se retira, se queda en silencio y finalmente se atrofia. También se advirtió sobre el potencial adictivo de estos sistemas. Se habló de fuerzas ocultas que podrían poseer a un ser humano a través de ciertas prácticas y sustancias. En nuestra era digital, las adicciones ya no son solo químicas. Es el bucle de dopamina del scroll interminable, la hipnosis de la pantalla, la búsqueda de validación en redes sociales. Estas tecnologías están diseñadas intencionalmente para enganchar tu sistema nervioso. Cuanto más tiempo pasas en estos mundos virtuales seleccionados, menos tiempo pasas con tu yo real, con el mundo natural, con los desafíos de la conexión humana real y con tu propia práctica espiritual. Y ese es precisamente el punto. Pero hay una dimensión más sutil en este plan, una que fue claramente identificada: a la seducción de la falsa espiritualidad. No todos en la élite son fríos materialistas. Existen poderosos círculos esotéricos dentro de la estructura de poder que saben muy bien que las realidades espirituales son reales, pero usan este conocimiento no para la liberación de la humanidad, sino para su esclavitud en un nivel mucho más alto. Esta fuerza te tienta con la iluminación rápida, con el glamour espiritual, con la embriagadora ilusión de que puedes evitar el duro trabajo de vivir en la tierra y ascender directamente a la luz. La élite comercializa esta comida rápida espiritual, los talleres de fin de semana, los gurús carismáticos, los cristales y rituales que prometen liberación total sin exigir ninguna transformación moral o trabajo interior real. Se advirtió apasionadamente contra esta trampa. El verdadero desarrollo espiritual es lento, paciente, humilde y requiere una confrontación valiente con tu propia sombra. Exige la plena integración de tu experiencia terrenal. La espiritualidad falsa, por el contrario, quiere evitar lo difícil, negar lo oscuro y huir de las molestias de la materia. Esta falsa espiritualidad cumple una doble función. Primero, captura y neutraliza a muchas personas que están genuinamente comenzando a despertar. Ofrece algo que parece alimento espiritual, pero que carece de nutrición real. Segundo, infla catastróficamente el ego espiritual. Empiezas a creer que estás iluminado porque asististe a un seminario, porque usas la jerga correcta, porque te sientes especial. Esta sensación de superioridad espiritual es el absoluto opuesto de la profunda humildad que se describió como la base de toda iniciación genuina. La élite esotérica también crea falsas autoridades. Apoyan a figuras carismáticas que afirman conocer el camino, que reúnen seguidores y que intencionalmente fomentan la dependencia en lugar de la autonomía. Se fue categórico en este punto. Ningún verdadero maestro espiritual hará jamás que sus estudiantes dependan de él. Un verdadero maestro trabaja para volverse obsoleto, para guiar al estudiante a su propia autoridad interior. Pero los falsos gurús hacen lo contrario, te atan a ellos, exigen obediencia y prometen salvación a cambio de tu sometimiento. Esta es la seducción en su forma más pura. Otro aspecto de esta estrategia es la huida de la encarnación. Se enseñó que nosotros como almas
Venimos a la Tierra por una razón, para crecer, para aprender, para equilibrar nuestro karma. La experiencia terrenal no es una prisión de la que escapar, es el aula que hemos elegido. Pero el susurro dice: la Tierra está corrompida, la materia es impura, tu cuerpo es una trampa. Huye a las dimensiones superiores. Esta actitud conduce a un tipo de escapismo espiritual. Crea personas que meditan por horas pero no actúan en el mundo. Personas que hablan sin cesar de luz y amor, pero ignoran las injusticias evidentes justo frente a ellas. Este vuelo del mundo es perfecto para la élite, porque mientras las personas espirituales se retiran del mundo, no cambian nada de las estructuras de poder que lo gobiernan. Se enfatizó que el verdadero camino del iniciado moderno integra ambos extremos. No es ni puramente materialista ni pura huida del mundo. Es encarnación consciente. El objetivo es traer tu espíritu a la materia, iluminar la tierra con tu conciencia, no abandonarla. Y esto es precisamente lo que la élite quiere evitar, porque un ser humano que está a la vez espiritualmente despierto y prácticamente efectivo en el mundo es la fuerza transformadora más poderosa del universo. No puede ser engañado por el materialismo, ni seducido por la falsa espiritualidad. Entonces, ¿cuál es el plan real de la élite? Es la prevención del próximo paso evolutivo programado en la humanidad. Según las enseñanzas, la humanidad está al borde de un salto espiritual monumental. Nuestra conciencia está destinada a expandirse. El yo está destinado a despertar por completo. Estamos destinados a convertirnos en co-creadores conscientes de nuestra realidad. Pero este paso evolutivo exige libertad, coraje y un inmenso trabajo interior. Y es una amenaza directa a todo sistema en la Tierra que se basa en el control, la jerarquía y la inconsciencia humana. La élite lo sabe. Toda su agenda está diseñada para mantener a la humanidad en un estado de desarrollo detenido, atrapada entre el endurecimiento del materialismo y el engaño de la falsa espiritualidad, porque una humanidad despierta ya no toleraría una élite. Una humanidad de individuos libres y soberanos crearía sus propias estructuras sociales, basadas en la hermandad, la igualdad y la dignidad espiritual. Ese es el verdadero apocalipsis que teme la élite. No el fin del mundo, sino el fin de su mundo. Pero acá también se encuentra la gran debilidad del plan. Solo funciona mientras los seres humanos permanezcan inconscientes. Las fuerzas de la inconsciencia no tienen poder real propio. Operan a través de la inconsciencia, el miedo y las heridas no curadas del ser humano. En el preciso momento en que ves lo que está pasando, en el momento en que reconoces los mecanismos en juego, en el momento en que retiras tu conciencia, estas fuerzas pierden su control sobre ti. Este es el secreto que más teme la élite. La conciencia en sí misma es invencible. Se enseñó que cada ser humano lleva un yo, una chispa divina soberana que es absoluta e incondicionalmente libre. Este yo no puede ser destruido, no puede ser manipulado, no puede ser controlado, solo puede ser olvidado. Toda la compleja maquinaria de la élite apunta a una sola cosa: hacer que olvides quién eres realmente. Pero en el instante en que lo recuerdas, en el instante en que comprendes conscientemente tu propio yo, sales de su matriz. Y esto no significa que ya no serás atacado. Significa que los ataques ya no pueden destruirte desde dentro. Podrás enfrentar resistencia externa, censura o aislamiento, pero tu libertad interior, tu núcleo, permanecerá intacto. Se llamó a esto el poder del yo autónomo, una fortaleza que es inquebrantable porque no depende de ninguna circunstancia o validación externa. Entonces, ¿cómo te vuelves invencible? Haces lo único que la élite teme más. Comienzas el trabajo interior. Se proporcionaron instrucciones prácticas y precisas para fortalecer la conciencia. Comienza con 5 minutos de ejercicios de concentración sencillos al día. Elige un objeto simple, una hoja, un lápiz, y mantén toda tu mente en él sin vacilar. Este ejercicio parece trivial, pero es un acto de guerra espiritual. Fortalece el músculo de tu voluntad. Aprendes a dirigir tu atención en lugar de ser robado por estímulos externos. Este es el inicio de toda libertad. Cultiva la ecuanimidad, la calma del alma frente a las tormentas externas, las crisis fabricadas, las olas de manipulación. Encuentra el centro quieto dentro de ti, no como un escape, sino como un ancla. Desde este lugar de quietud, puedes ver con claridad, pensar con claridad y actuar con precisión. Se llamó a esta compostura del alma la capacidad de permanecer centrado en el corazón del huracán. Desarrolla un discernimiento implacable. Aprende a diferenciar entre la verdad y la falsedad, entre tu propia intuición y una manipulación implantada. Esto requiere práctica. Cuestiona cada pensamiento: ¿es este mi pensamiento o fue plantado aquí? Cuestiona cada emoción: ¿es este un sentimiento auténtico o estoy reaccionando a un detonante fabricado? Cuestiona cada acción: ¿es este un acto de mi libre albedrío
¿O solo estoy siguiendo un programa condicionado? Esta autoobservación es la llave a la autonomía. Conéctate con otros que también están despertando, no en una relación de dependencia, no en un nuevo pensamiento grupal, sino en una libre asociación de individuos soberanos. Se destacó que el futuro no se ganará con lobos solitarios, sino con nuevas formas sociales basadas en la libertad en lo cultural, la igualdad en lo político y la hermandad en lo económico. Busca a las personas que hablan tu idioma, que ven lo que tú ves y que están dispuestos a actuar en el mundo. Y finalmente, actúa. Esto es quizás lo más importante. El conocimiento espiritual que no se traduce en acción carece de valor. Se advirtió contra la trampa de perderse en hermosas teorías. Lo reconoces como verdadero. Debes vivirlo. Empieza en tu propia pequeña esfera. Habla la verdad donde la mentira es la moneda. Busca la justicia donde la injusticia está normalizada. Crea belleza donde la fealdad y la degradación dominan. Cada acto consciente es un alfiler, un rayo de luz en la oscuridad. El final espiritual no está predeterminado. No hay un fatalismo o un resultado inevitable. Se enseñó que el futuro es un campo abierto moldeado en cada momento por las elecciones de los individuos conscientes. La élite tiene sus planes, sí, pero esos planes son frágiles. Fracasarán en el grado exacto en que los seres humanos despierten. Cada conciencia despierta es una grieta en su sistema de control, y las suficientes grietas harán que todo el muro se venga abajo. Ahora estás en un punto de decisión. El conocimiento que acabas de escuchar trae consigo una responsabilidad. Ya no puedes fingir que no sabes. La pregunta ya no es si la élite o su plan son reales, la pregunta es, ¿qué harás ahora? ¿Te refugiarás en el miedo o la resignación? ¿Te perderás en la rabia y la desesperación? ¿O harás lo único que realmente importa? Aviva la llama de tu yo, agudiza tu conciencia y vive tu libertad. Se dijo que un ser humano libre es más peligroso para cualquier estructura de poder basada en la falta de libertad que un ejército entero. No tienes que luchar en el sentido convencional, simplemente tienes que convertirte en ti mismo por completo. Eso, en sí mismo, es la revolución. Eso, en sí mismo, es suficiente. El final espiritual ha llegado, pero no está escrito. El resultado está en tus manos, en mis manos, y en las manos de todo aquel que esté dispuesto a despertar. La élite tiene sus planes, pero nosotros tenemos algo infinitamente más poderoso, el yo inmortal, que nadie puede quebrar. Encendamos ese yo juntos, cada uno en nuestras propias vidas, y conectados en un propósito común.